Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tadeo Cadena y los invito a ver este video donde vamos a tratar sobre el enojo. El enojo es una emoción, es una prueba de Dios, es un pecado. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pido, Padre mío, que seas tú quien va a hablar, que seas tú el que toca nuestros corazones y ya va, Padre, que me utilices, Padre mío, para que más gente conozca de ti, mi Dios. Por favor, hazme un siervo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Vamos a trabajar un poquito con el tema de Jonás. Jonás es una persona del pueblo de Dios, donde él estaba un momento en su tierra y Jehová le dice, ve a predicar a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Nínive es una ciudad de sus enemigos de Israel, eran gente asiria, entonces eran enemigos de Israel, y pues para este profeta que Dios le diga, ve con tus enemigos a predicarles, a decirles que si siguen en el mal camino, los voy a acabar, pues él dice, no, o sea, ¿cómo voy yo con mis enemigos? O sea, no voy a ir. Y lo que hace es que trata de huir de la voluntad de Dios. Todos nosotros, todos, los que conocemos a Dios o decimos ser creyentes de Dios, porque no quiero que se malinterprete cuando digo conocer a Dios, hay gente que literalmente cree que uno conoce a Dios. La única forma de conocer a Dios es mediante su palabra. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, te vas dando idea de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que hace Jonás es que huye de Dios. Huye de Dios. Todos nosotros retomo la idea, todos nosotros de repente queremos huir de la voluntad de Dios. No, es que, ay, como que, pues, ¿cómo voy a cantar? No, yo no quiero hacer de la alabanza, yo no quiero cantar, mira, yo nomás llego que me prediquen. O, no, ¿cómo voy a estar dando de mi dinero para las ofrendas? O, no sé, hay cosas que Dios a veces te pone, o que le hables a alguien de Dios, o que básicamente te conviertas y que ya no estés viviendo como lo estabas acostumbrado. Entonces, en este momento, todos deseamos huir a veces de la voluntad de Dios. Jonás lo hace, Jonás lo lleva a cabo, se va. Todos conocen la historia de Jonás, empieza a haber un problema en el barco, casi se está huyendo. Todos los fenicios, que son los que están en el barco, empiezan a orar a sus dioses, porque en aquel entonces los fenicios tenían un dios personal, un dios que cuidaba, ellos creían en un dios que cada uno tenía, y luego que la familia tenía otro dios, y luego aparte de la familia, pues había otro dios de la ciudad y otro dios más general, ¿no? Entonces manejaban varios dioses. A veces hay gente que dice, no, bueno, es que tal santo de tal lugar es y tal, y nosotros vamos encasillando a lugares. Esto no es novedoso, es desde la época de los fenicios, y estoy hablando de 600 años, 500 años antes de Jesucristo, cuando se creía eso, que había dioses personales, es que este santo a mí sí me cumple, y luego hay otro dios más general, es que este es de la familia, otro más general, este es de la ciudad, en fin. Entonces, en el caso de los fenicios se están hundiendo y que empiezan a rezarles a sus dioses, pero Jonás está dormido. Se cree que Jonás estaba, o una está cansado, otra está, por eso durmió, otra es que se durmió tanto que no se da cuenta que el barco se está hundiendo, porque a lo mejor estaba en depresión de ver cómo Dios de repente quiere bendecir a los enemigos de Israel y cae en depresión. No se sabe exactamente por qué Jonás está dormido sin darse cuenta que se está hundiendo el barco. Llega el capitán del barco, lo despierta, le dice, ándale dormilón, o sea, ¿qué estás haciendo? Levántate, pídele a tus dioses. Entonces él dice, bueno, es que, pues dice, esto ha venido por culpa mía. Echan los dados para ver quién es el culpable y cae la suerte sobre Jonás. Entonces Jonás, todos al ver a Jonás, que él era el culpable y que él dice, pues sí, por mi culpa está sucediendo esto, se da a entender que Jonás les explica que él está huyendo de la voluntad de Dios. Entonces todos los del barco empiezan a aclamar a Jehová. A veces cuando tú y yo tenemos pruebas y quieres huir, no creas que huyes de Dios y Dios va a decir, ay, se me fue, ¿dónde está? No, Dios te permite que vayas y vivas una experiencia media extraña para bendecir a otras personas. En este caso eran los que iban en el barco con Jonás.
Ellos empiezan a clamar a Dios y le piden perdón a Jehová, porque lo que van a hacer es lanzar a Jonás fuera del barco. Y entonces ellos no quieren, pues ven un Dios poderoso y van a matar al profeta de ese Dios. Entonces tienen miedo, pero creen que es la única solución. Jonás aprueba esa solución, porque acuérdense que él no quiere ir a Nínive. Entonces él dice, prefiero morir. No lo dice en el texto, pero sí en el contexto cuando dice, láncenme. Entonces lo lanzan, el mar se tranquiliza, y algo muy curioso es que en el versículo del capítulo 1, versículo 14 de Jonás dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Están hablando los fenicios, los del barco. Y luego echaron en el versículo 15, lanzan a Jonás al mar y se aquietó de su furor. 16 dice, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces, como esta gente tiene su Dios, Dios familiar, Dios general, Dios del pueblo, y se dan cuenta que hay un solo Dios más poderoso que todas esas deidades que ellos creen, al darse cuenta, se convierten a Jehová y le dan ofrenda a Jehová. En el versículo 17 del capítulo 1 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. La historia de Jonás es famosa porque se lo traga un pez. Este pez se lo traga y lo escupe después de varios días, creo que son 72 horas, algo así. Esa es, déjenme lo voy buscando. Dice en el capítulo 1, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, aquí el gran pez, no quiero entrar en detalle y debate sobre el pez, porque algunos piensan que, bueno, que es un milagro, otros no entienden cómo es que pudo soportar estar viviendo dentro de un animal durante 72 horas, pero bueno, el día de ayer se cumplió un mes de la explosión de Beirut y aún están encontrando gente con vida. Un mes, no nada más 3 días. Entonces, hay cosas muy curiosas que a veces nosotros no lo podemos creer, sin embargo sucede. La otra es que, bueno, un tiempo de 3 días y 3 noches es el lapso que alguien necesitaba, según los antiguos, para regresar del Seol, parte del infierno. Por lo que Jesús confirma la veracidad de este acontecimiento del Antiguo Testamento. Los tiempos y las fechas que a veces se establecen, debes de tener mucho cuidado para poderlo entender. No todo es tan literal como lo está manejando. Debes de entender que hay un elemento muy importante. ¿Qué es lo que te quiere enseñar? Vamos a irnos directamente hasta el capítulo 4 de Jonás, porque es donde quiero enfocarme. El pez escupe a Jonás, después de que Jonás se arrepiente y le pide a Dios y todo, llega a la ciudad de Nínive con sus enemigos, los enemigos de Israel, los que los atacaron, que son los asirios, y bueno, empieza a decirles que Jehová los va a atacar por su mal camino. La gente de Nínive empieza a escuchar eso y empiezan a tener miedo, y dicen, no queremos, y total que llega un momento en que él dice aquí, déjame lo busco. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Fíjense nada más cómo los hombres de Nínive, a pesar de ser pecadores y que no eran israelitas, creen en Jehová. Y entonces todos dicen, vamos a arrepentirnos, se arrepienten. En el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, resumiendo, Jonás, israelita, Dios le dice, vete con los de Nínive, que son los asirios, enemigos de los israelitas. Jonás no quiere ir, se lo avientan al mar. Jonás se arrepiente, llega a Nínive, les dice, arrepiéntanse. Los de Nínive dicen, sí es cierto, nos arrepentimos. Y entonces Dios dice, ok, se arrepienten, no les voy a hacer nada mal. Tú y yo, cuando somos pecadores, si tú y yo nos arrepentimos, Dios es bueno para perdonar. No hay pecado grande ni pecado chico. Pecado es pecado.
Entonces es muy importante que cuando tú te sientes que Dios no te va a perdonar, que no, eso es una mentira del diablo. Dios te ama y Dios te va a perdonar. Dios te ama. Es el momento que tú digas, Dios, perdóname por mis pecados. Si estás viendo este video, no es coincidencia. En realidad no es coincidencia. Dios te está diciendo en este momento que te ama y que quiere perdonarte. Pero es tu decisión el pedir perdón. Voy a continuar con el capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjate nada más, Jonás está tan enojado porque Dios lo manda a traer, vive una experiencia, iba a decir experiencia religiosa, pero esa es una canción que nada que ver ahorita. Jonás una experiencia donde lo avientan al mar, la gente del barco es convertida a Jehová, en el mar se lo traga un pez, es escupido, llega a Nínive, la gente de Nínive cree en Dios, se arrepiente, y Jonás, en vez de ver todos esos milagros, se fija en que Dios perdona al pecador. ¿Y qué dice Jonás? Mejor mátame, estoy harto de que tú bendigas a mi enemigo. Si seguimos con el texto, dice que Jonás salió de la ciudad, se sentó a ver qué es lo que pasaba. En el versículo 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera. Bueno, una calabacera es una planta que probablemente utilizó Dios para darle sombra a Jonás, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ojo, bipolares. Ojo, mis estimados coléricos y sanguíneos. ¡Fum! Sentimientos opuestos, pero diametral. Primero está muy enojado a tal grado que prefiere morir. Y luego ya que ve que sale una flor, una planta y que le da sombra, ¡wow! Está contento como nadie. Grandemente dice la palabra de Dios. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y Jonás le contesta, ¡claro que la tengo! ¡Me muero de rabia! Básicamente, Jonás seguía enojado. Y ese es el tema de hoy. Tú y yo, especialmente yo, soy una persona muy corajuda. Muy corajuda. Y me cuesta trabajo porque el coraje no nada más me daña a mí, fuera nada más conmigo, pues bueno, pero daña a los que amo. Y este tema lo he diseñado para que Dios me hable a mí. ¿Qué hago con el coraje? Jonás está enojado en gran manera que dice, prefiero morir. ¿Tú lo has dicho? ¿Has estado tan enojado cuando las cosas no salen bien que dices, mejor me muriera? No eres único. Yo lo he dicho. Y Jonás lo dijo. El enojo es una emoción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es algo emocional.
Es algo psicológico, también fisiológico, que sucede en el organismo. Las emociones tienen 3 funciones principales. La primera función es adaptativa. Prepara el organismo para la acción, siendo esta una de las más importantes. Gracias a esta capacidad podemos actuar eficazmente. Si yo tengo miedo porque veo un cocodrilo, mi organismo se va a preparar para correr. Si yo estoy oyendo música y es un momento de tranquilidad, mi organismo se va a preparar para estar en paz, para bajar el coraje. Las emociones me permiten adaptarme a mi contexto. Número 2, las emociones permiten una función social, expresan nuestro estado de ánimo y facilitan la interacción social. Tú puedes ver cuando alguien está contento y curiosamente se te pega la alegría. O sea, ves a alguien que está sonriendo y tú, ¿de qué te ríes? Y el otro, no sé. ¿Y tú? No, pues tú te estás riendo. No, pues tú. Es una interacción social. Y lo mismo pasa con el enojo. Alguien está enojado y lo ves y te apropias del enojo. Sucede bueno, a mí me sucede cuando manejo. O sea, yo veo a alguien que lleva prisa y ya también llevo prisa. ¿Cuál es la prisa? No lo sé, porque es de él, no la mía. Pero ya tengo prisa. Y ya también estoy acelerando. Y ya también estoy pitando. Y ya el cuate ya se fue por otro lado, pero yo me quedé con la inercia. Porque es una función social, las emociones. Número 3, es una función motivacional. Si tú te sientes que tienes ánimo, te va a motivar a hacer algo. Pero si tú no tienes alegría y estás triste, es una emoción normal, te va a llevar a no hacer las cosas. Si estás enojado, te va a llevar a hacer las cosas de una manera distinta. Entonces vas a ir al trabajo. Sí, voy al trabajo. Entonces vas enojado, ya vas al trabajo y haces las cosas de una manera distinta a que si estás alegre, anda, voy al trabajo, fíjate que tengo trabajo y bueno, bendito Dios, no es lo que quisiera tener, pero tengo trabajo. Y vas y trabajas con alegría. Es la tercera función. Ahora, las emociones se clasifican, hay quienes las clasifican en 8 clases. Se clasifican en clases, bueno, las clasifican en 8. 1, emociones primarias o básicas. Esas emociones primarias o básicas, también hay gente que las divide en 4 o en 6. ¿Cuáles son? Bueno, pueden ser tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo, ira. El coraje es una emoción básica. Tú puedes tenerla como ser humano, pero también si tienes perros o tienes gatos, vas a ver que también tienen emociones de ese tipo. Por eso son emociones básicas. Las segundas son emociones secundarias. En base a lo que tú sientes, tienes una emoción después. Si yo tengo felicidad, entonces me genera una emoción secundaria. Alegría. ¡Wow! Estoy alegre. Es que estoy feliz. Estoy enojado. Entonces me genera otra emoción, que puede ser tristeza. Por eso es que hay gente que tristeza y miedo lo sacan y dicen, estas no son emociones básicas, son secundarias. Ahora, mi tema no es las emociones, mi tema es el enojo, pero quiero que veamos que el enojo es una emoción básica, es algo que todos tenemos. Las emociones primarias, básicas, secundarias, positivas, negativas, ambiguas, estáticas, sociales, instrumentales. Escuchas una canción y te genera una emoción. Ves una fotografía de cuando eras niño, genera otra emoción. ¿Qué emoción? Depende del recuerdo que tú tengas de esa fotografía. Si es esa fotografía, estás en Acapulco y estás en un centro nocturno, pero en esa foto tú acababas de vomitar, realmente no te vas a acordar muy bien. Bueno, es que eso me sucede a mí. Tengo una foto de usted así. Y pues andaba en Acapulco ahí comiendo cosas que no debía. Y era niño. Ah, claro, no estaba haciendo cosas raras en un antro. Mis papás me llevaron, pregúntenles a ellos qué andaba haciendo su hijo en un antro. A ellos sabrán. Dicen que no es un antro, dice mi mamá. Era un restaurante donde había show nocturno. Pero bueno, ese no es el tema es el enojo. Continúo. Todos los seres humanos, creyentes o no, tenemos momentos en que con o sin razón algo nos llena de coraje. ¿Qué te llena de coraje? El coraje es tan normal que en la Biblia existen más de 100 pasajes, más de 100 ejemplos relacionados con el enojo. Imagínate, para Dios es tan importante que utilizó 100 pasajes distintos.
desde Génesis hasta casi Apocalipsis, donde te dice 100 ejemplos de las consecuencias del enojo. El primero podría ser cuando Caín se enojó con Abel por la ofrenda. Es el primer enojo. Porque aun cuando Dios vio que Adán y Eva pecaron y regañó a Adán y regañó a Eva y a la serpiente le quitó las plumas y las patas, o yo qué sé, pero le dijo, ahora te arrastrarás. Le dijo eso. Así que el demonio es un animal rastrero, ponzoñoso, nada, no es cierto. Es un animal rastrero. Básicamente no estaba enojado Dios. Regañó pero sin coraje. Es decir, que tú y yo como papás podemos regañar sin estar enojados. No tengo que enojarme para llamar la atención a mi hijo. Puedo llamar la atención a mi hijo con las consecuencias básicas del castigo que debe tener en base a lo que hizo. Pero no tengo que estar enojado. Eso es muy importante. Pero Caín sí se enojó con Abel. ¿Y qué pasó? Pues lo mató. Fíjate nada más, el enojo hasta qué grado llega. Hasta matar. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Estaba enojado. ¿Y qué quería? Morirse. Fíjate nada más las consecuencias del enojo. Ahora, hay que darnos cuenta que el enojo también lo manejó Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3, versículo 5. En Marcos 3, versículo 5, estamos viendo que Jesús está en una sinagoga y en el capítulo 5 dice que entonces, mirándolos alrededor con, ¿qué dice? No. Con enojo. Y el enojo generó una segunda emoción, dice, entristecido. Jesús se enojó y se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Dice la palabra de Dios que por la dureza de sus corazones. Dijo el hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió y la mano le fue restaurada, fue sana. Fíjense nada más cómo Jesucristo se enoja. Es normal. Para que si tú te enojas, si no te sientes culpable, primero, reconoce que el enojo es normal. Ahora, no estoy diciendo que vivas enojado. Si no eres un caballero del zodiaco, eres un ser humano y no tienes que estar enojado todo el tiempo. O eres Hulk, ¿no? Ese es mi secreto, dice el otro. Siempre estoy enojado. No. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos 10, 14. Dice la palabra de Dios. Algo temo que no es lo que yo esperaba. Ah, sí. Viéndolos, Jesús se ¿qué? Indignó. O sea, se enojó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Fíjate, todos nos acordamos de que Jesús le dijo, dejad que los niños vengan a mí. Pero no nos acordamos que se los dijo, pero enojado. Jesús estaba enojado, entonces el enojo es tan normal que Jesucristo también se enojó. Sin embargo, no porque el enojo sea una emoción básica, debemos darle rienda suelta. Pues también es una emoción básica la alegría, ¿no? El estar feliz. Y no por eso vas por la calle risa y risa. Imagínate, tú ves a alguien que va por la calle risa y risa, pues va tolando, sácale la vuelta. O sea, aunque sea una emoción bien vista, cuando a alguien le da rienda suelta, ya no es bien visto. Así el enojo. Si es una emoción básica, pero si todo el tiempo estás enojado, realmente no es bien visto. Algo está mal en ti. La risa no es mala, el enojo no es malo. El problema es abusar de ellos. Vamos a lo que dice la palabra de Dios con respecto al coraje, al enojo. Vámonos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad todas estas cosas. Y empieza con ira. Ira no de ira de coraje,
Luego dice, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjate cómo te invita en Colosenses. Permítame, nada más tantito. Cómo Pablo invita a que ahora dejes la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo relaciona la ira y el enojo con gente malvada? ¿Cómo relaciona la gente malvada con la gente que blasfemia? Y aparte con las mentirosas. Entonces, aunque la ira y el enojo es normal, nos dice Pablo que dejemos de hacer eso. Entonces se puede dejar de enojar uno. Vamos a Colosenses también, capítulo 3, pero del versículo 12 y 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Cuando alguien te hace enojar, no cuando tú te enojas porque te diste un martillazo en los dedos. No. Cuando algún externo te hace enojar, Dios te pide que lo perdones. En lo personal me ayuda a pensar que lo que decía Platón, que es más o menos algo así como que el hombre no es malo por naturaleza, sino por ignorancia. Hace que cuando alguien me lastima o me hace enojar, hace que me recuerde que esta persona no lo hace por molestarme, lo hace por ignorante. Y a pesar de que me quiera lastimar adrede, tengo que recordar que él ignora o ella ignora la magnitud de lo que me lastima. Cuando trabajaba en una institución, me dieron la opción de dos. A una de mis alumnas, apoyarla para que se titulara, pero si lo hacía, yo perdía mi trabajo. O dos, reprobarla porque cierta persona superior a mí le tenía rabia, le tenía celos, envidia, y quería que la reprobara. Entonces, si yo la reprobaba, yo seguía con trabajo. Si yo dejaba que ella se titulara, yo perdía mi trabajo. Y bueno, ella ahorita está titulada. Esa fue mi decisión. Esa persona ni siquiera sabe que por el momento que yo tuve que decidir, por el bien de ella, yo perdí mi empleo. Pero preferí ser honesto que ser mentiroso y traidor a mis ideales. Para terminar, te recuerdo que Dios utiliza las pruebas no para ver qué tan bueno eres, sino para enseñarte a ser mejor. En Jonás 4, versículo 10, dice que Dios le dice a Jonás, ¿tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció? Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, ¿no habría yo de compadecerme? Dios utilizó a Jonás no para salvar a Nínive, sino para demostrarle a Jonás que hay que ser humildes. Ese era el problema de Jonás. Dios pudo haber utilizado a cualquier persona para que fuera a Nínive, pero decidió utilizar a Jonás para educar a Jonás. Y la prueba que vivió Jonás de huir, de que lo avientan al mar, que es tragado por un pez, que es echado, que ve a la gente, que sale la planta, que se seca la planta, que el sol lo quema, que todo eso es para que Dios le dijera, yo también me puedo compadecer. Y entonces Jonás entendió lo que es el amor. Quiero terminar con esto. En Efesios 4, versículos 26 y 27 dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Si tú te enojas con tu pareja, no te duermas enojado. En serio, no lo hagas. Si te enojas con tus hijos, no te duermas enojado. Porque curiosamente das lugar al diablo. Cuando despiertas, si o no estás más separado, distanciado de tu pareja.
no te duermas enojado. Enójate, dice para Dios, enójate, pero no peques. Gracias te damos, Señor, por este momento. Bendice, Santo Padre, la predicación. Dale a las personas conocimiento, Padre mío, de que por tu gracia, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendice, Santo Padre, a todos los que ven este video, a ellos y a sus familias, a sus finanzas. Dales éxito en todo lo que emprendan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Tadeo Cadena y en esta semana voy a subir un video donde te voy a decir cómo manejar el enojo. Que Dios te bendiga. Te veo la próxima.